Hola a todos. A veces, en la historia de la Iglesia, hay figuras que, sin hacer mucho ruido, son absolutamente fundamentales. Hoy vamos a conocer a dos de ellas, los santos Timoteo y Tito. Quizás sus nombres no resuenen tanto como los de otros, pero fueron mucho más que simples ayudantes. Fueron los discípulos más cercanos y de confianza de San Pablo, casi como sus propios hijos espirituales, y acabaron siendo auténticos pilares para las primeras comunidades cristianas. Mirad, para que nos hagamos una idea de la relación tan especial que tenían, solo hay que escuchar las palabras del propio Pablo. Cuando escribe a Timoteo, hijo mío querido y fiel al Señor, no está usando una frase hecha. No, estas palabras revelan un afecto paternal profundísimo, una confianza total, y este es el tono que va a marcar toda su historia, una de lealtad, de fe y de un cariño inmenso. Y es que, como vamos a ver, Timoteo y Tito no fueron meros colaboradores. Para nada. San Pablo los escogió y los formó personalmente para una misión que era crucial: ser los pastores que iban a guiar y a consolidar a esas primeras comunidades cristianas en una época que desde luego estaba llena de desafíos. Y es muy interesante ver que ambos venían de mundos muy distintos. Por un lado, Timoteo, hijo de madre judía y padre griego. Pablo, de hecho, lo hizo circuncidar, un gesto de consideración hacia las comunidades judías. Y por otro lado, Tito, que era de origen gentil. Con él, Pablo tomó una decisión radicalmente opuesta, una decisión que se convertiría en todo un símbolo para la libertad de los nuevos cristianos, como veremos enseguida. Si hay algo que define a estos dos hombres es su fidelidad. Una fidelidad, vamos, a prueba de todo. Acompañaron a Pablo en sus viajes misioneros, compartiendo con él peligros, alegrías, todo. El apóstol les confió las misiones más delicadas, porque sabía que podía contar con ellos ciegamente. El propio Pablo se refiere a Tito como su compañero y colaborador, y a Timoteo nada menos que como su hermano. Y ojo, que no hablamos de misiones sencillas, ¿eh? A Timoteo, por ejemplo, lo envió a fortalecer comunidades que estaban en medio de persecuciones y sobre todo a poner orden en la complicadísima comunidad de Corinto. Y a Tito le encargó la misión casi imposible de pacificar esa misma comunidad, una tarea que requería un tacto y una autoridad fuera de lo común y que, para alegría de Pablo, cumplió con un éxito rotundo. Y aquí llegamos a un momento decisivo. En el concilio de Jerusalén, Pablo se negó en redondo a que Tito fuera circuncidado. Y esto no era un capricho, fue un acto de principios, una declaración de intenciones. Con este gesto, Pablo estaba defendiendo una verdad fundamental: que la salvación en Cristo es para todos, judíos y gentiles, y no exige someterse a la ley mosaica. Tito se convirtió, así, en el símbolo viviente de la libertad que hemos ganado en Cristo. Bueno, pues tras años de viajes y misiones, llegó el momento de consolidar, de echar raíces. Y aquí Pablo toma una decisión fundamental. Consagra a Timoteo como obispo de Éfeso y a Tito como obispo de Creta. Este paso es importantísimo porque marca el cambio del anuncio inicial, de la predicación itinerante, a la organización y el cuidado pastoral de una iglesia que ya se estaba asentando. Timoteo era joven y Pablo, que lo sabía perfectamente, le dirige una de las exhortaciones más bellas y conocidas de todo el Nuevo Testamento. Le dice que nadie te desprecie por tu juventud. Al contrario, sé un modelo para los creyentes en la palabra, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza. Es una llamada preciosa a entender que la verdadera autoridad no viene de la edad, sino del testimonio de una vida coherente con lo que se cree. ¿Y cuál era su misión principal como obispos? Pablo usa una imagen muy potente: debían custodiar el depósito de la fe. Pensemos que en esa época empezaban a surgir doctrinas extrañas que desviaban el mensaje original. Su tarea, por tanto, era proteger como un tesoro la enseñanza auténtica que habían recibido de los apóstoles y asegurarse de que se transmitiera intacta, pura. Pero claro, esta sana doctrina no era una teoría abstracta, no era algo para memorizar y ya está. Pablo se lo deja muy claro a Tito. Quiero que te mantengas firme en esto, para que los que han creído en Dios se esfuercen en ser los primeros en la práctica de las buenas obras. El mensaje es nítido. La fe verdadera siempre se tiene que traducir en una vida transformada, en obras concretas de amor. Su legado, sin embargo, va mucho más allá de sus propias vidas. Las cartas que Pablo les escribió, que hoy conocemos como las cartas pastorales, son un auténtico tesoro, que ha guiado a los responsables de la Iglesia a lo largo de los siglos. En estas cartas encontramos instrucciones muy concretas. Hablan sobre las cualidades que deben tener los líderes, sobre cómo organizar la comunidad, sobre cómo afrontar las falsas doctrinas. Son, en esencia, un manual práctico para asegurar la fidelidad a la tradición apostólica y el buen funcionamiento de la Iglesia. Sus vidas se acabaron de formas distintas, pero ambas estuvieron selladas por la misma fidelidad inquebrantable. La tradición cuenta que Timoteo murió mártir en Éfeso, apedreado por oponerse a un rito pagano,
Tito, en cambio, parece que murió ya anciano en Creta, después de una vida entera dedicada al servicio. Los dos, hasta el final, combatieron el buen combate de la fe. Y llegamos a la reflexión final. Después de este recorrido por sus vidas, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué nos dice su ejemplo hoy? Yo creo que su historia nos invita a pensar sobre nuestra propia fidelidad como servidores de la fe. Si tuviéramos que resumir su vida, creo que podríamos hacerlo en 4 virtudes clave. Primero, fidelidad, a su maestro y a la misión encomendada. Segundo, servicio, humilde, desinteresado. Tercero, coraje, para afrontar peligros y conflictos sin venirse abajo. Y por último, humildad, para saber ser simplemente instrumentos en manos de Dios. Son un modelo clarísimo de cómo la lealtad y el servicio construyen la Iglesia. Al final, su testimonio nos enseña algo fundamental, que la fe no es solo un conjunto de ideas o creencias, sino una misión que se vive en el día a día. Es una llamada a servir con valentía y con amor concreto, a entregarse a los demás, tal y como hicieron ellos, siguiendo el ejemplo de Pablo y, por supuesto, de Jesús. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que resuena para cada uno de nosotros. Ellos fueron custodios y servidores de la fe en su tiempo. La cuestión ahora es cómo podemos ser hoy, en nuestro día a día, en la familia, en el trabajo, en la comunidad, fieles custodios y servidores de esa misma fe que hemos recibido.